¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, depende en dónde se encuentren. Sean ustedes bienvenidos a nombre de Universidad Hebraica. Es para nosotros un honor tenerlos en este webinar que se celebrará el día de hoy. Es importante, me presento, mi nombre es Salvador Servín, gerente de marketing de la Universidad Hebraica, y me gustaría, antes que nada, compartirles el que el día de hoy para nosotros es muy especial el compartirles, el manifestarles el que tenemos un descuento, un porcentaje de descuento el día de hoy para todos y cada uno de ustedes, los cuales participan en este webinar. Entonces, para esto, mi compañero Braulio, que también se encuentra aquí con nosotros, va a estar en contacto vía inbox con todos y cada uno de ustedes para hacerles llegar la información más importante y que todos y cada uno de los que estén interesados en saber sobre este descuento que tenemos el día de hoy para ustedes, pues finalmente les deje su número telefónico, su nombre completo y su correo electrónico para poder apoyarlos en este proceso de admisión, en este proceso de darles a conocer este porcentaje de descuento que tenemos para ustedes y tratarlos como ustedes se merecen. Cambiando un poco el tema, es también para mí es un honor el poder compartirles una pequeña semblanza del rabino Rubén, que se encuentra el día de hoy y que le damos una cordial bienvenida. Les voy a continuación a compartir, es tan extenso que voy a ser muy breve, no omitiendo datos que son sumamente importantes. El rabino Rubén Luis Nachmanovich es licenciado en biomedicina en la Universidad en Buenos Aires. Él cuenta con el profesorado de enseñanza en ciencias judaicas con especialidad en historia judía. También tiene la maestría en judaísmo en la Universidad Hebrea de México. Tiene también, cuenta con el Historia Judía, Biblia y Tradición Judía, graduado con mención honorífica. Él también es coaching ontológico. Tiene 17 años ejerciendo el cargo de rabino en Brasil y actualmente es asesor de El Kashrut. Rabino, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y le cedo el micrófono y bienvenido en esta plática que vamos a tener con todos los miembros que se encuentran el día de hoy. Muy buenas tardes, querido Salvador. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, buenas noches, donde todos se encuentren. Tengo algunas personas, veo en el rostro de algunas personas de Brasil que hace tiempo que no veo. Entonces voy a tratar de, como se dice en portugués, falar devagar, ¿no? Voy a tratar de hablar un poquito despacio para que todo el mundo comprenda. Quiero dar la bienvenida, que debe estar ahí en alguno de los Zoom, al doctor José Matarita Sánchez, el cual actuó hasta poco tiempo atrás como mi amigo, por supuesto, lo quiero como un hermano, es doctor en bioética, ex vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional, hoy es director del Departamento de Humanidades de aquí, de la Universidad Técnica de aquí de Costa Rica, pero lo más importante es que aparte de todo es sacerdote, y él todos los viernes, para los que son de origen judío, me escribe, querido Salvador, diciéndome Shabbat Shalom. Es decir, que eso muestra lo que nosotros, por eso se llama el curso Educando para no odiar. Quiero comenzar una vez más, agradecer al maestro Mauricio, que hoy no nos puede brindar con su prestigiosa presencia simplemente por un tema, porque en la universidad es tan grande que al mismo tiempo tenemos tantas actividades que nadie puede estar al mismo tiempo en dos, y hoy tiene sus compromisos en otro lugar. Pero sabemos que él es partícipe de todo lo que nosotros hacemos, y el Departamento de Educación Judía debe mucho a su crecimiento, a esa dedicación, ese esfuerzo que él hace. Ahora sí, me van a permitir compartir a la familia, vamos a pasar un PowerPoint, lo vamos a hablar. El que tenga una duda puede levantar la mano, abrir el micrófono, escribir, por favor. Es un feedback, no hay aquí más, no es unipersonal, no es unilateral, sino es un feedback, es una conversación, como dijo recién Salvador. Entonces, vamos a compartir aquí, voy a ir a la web, aquí al webinar. Por favor,
si no tienen duda, me paran, por favor. Muy bien. La psicología del odio. El odio se basa en algún sentido de amenaza percibida. Lo sabemos muy bien nosotros, los judíos, pero no solamente los judíos. Muchas veces el extranjero que llega a trabajar en un lugar se lo nota como algo que le puede sacar el trabajo a otra persona. Es una actitud que puede dar lugar a hostilidad y agresión hacia individuos o grupos. Como gran parte de la ira, es una reacción o una distracción de alguna forma de dolor interior. Es decir, lo externo no lo puedo aceptar, no sé cómo convivir y me trae un dolor. Hay una fractura interna. Hay algo que es una disociación de la persona. El odio, perdón, el odio es una emoción incómoda y arrolladora. Generalmente lo vamos a ver. A veces es fácil que se instale en nuestras vidas y genere algo de caos en nuestro interior. Y este caos muchas veces nos trae un problema muy grave, que el que odia es el que más sufre, no es que el que es odiado. Si yo en este momento yo no manifiesto el odio es un odio psicológico, es un odio que no lo llevé. Hay un concepto en las oraciones judías que se dice, que se lee, es parte de la poesía que los viernes de noche se canta en las sinagogas cuando se da la bienvenida al día más sagrado llamado el Shabbat, el sábado, que dice, lejado día, hay una segunda estrofa que dice, Sof Maaseh b'machshavat tehilá. El fin del pensamiento es la acción misma. Solamente podemos manifestar todo lo que está aquí en la acción. Pero mientras la acción no es manifestada, mientras el pensamiento no es manifestado como acción, hay algo que me consume, me corroe. El odio, yo estoy odiando a alguien, pienso cómo odiarlo, cómo destruirlo. Mientras tengo ese sentimiento, ¿no? No consigo convivir bien, estoy muy mal. Entonces, a veces es fácil que se instale en nuestras vidas y genere algo de caos en nuestro interior. Puedes encontrarlo fácilmente en medios de comunicaciones, hoy en día en las redes sociales o en el entorno. El odio es natural en los humanos, pero gestionarlo puede hacerse una tarea complicada. Es decir, ¿cómo convierto el odio en algo positivo? Es decir, no el odio positivo, sino la energía del odio en energía de amor. Es decir, ¿cómo transformo? Trato de conocer al otro, que sé que lo odio, porque a veces ni tengo razón, porque no hay algo lógico y le podemos cambiarlo por amor, por respeto, por convivencia. Y algo que quiero decir a todos ustedes, que hay un término que tanto en español como en inglés, es decir, en las lenguas latinas, se dice lo tolero. Hace unos años atrás, cuando fue el 500 aniversario de la expulsión de los judíos de España, estoy hablando de 1992, participé en un seminario donde el director de filología de la Universidad de Salamanca dijo algo interesante. Tolerar es que ya no puedo destruirlo, ya no puedo hacerlo desaparecer, lo tengo que tolerar. Tengo que tolerarlo. Hay matrimonios que se toleran, hay socios que se toleran, hay profesores que toleran alumnos, hay alumnos que toleran a profesores. En fin, hay una necesidad y como no puedo anular esa necesidad, tengo que tolerar a la persona que me molesta. Comprender es colocarme en el lugar del otro, entender lo que pasa con el otro, vivir, ¿no? De alguna forma, convivir internamente lo que le pasa al otro. ¿Qué sucede en el odio? O cuando no consigo cumplir con la meta de destruirlo, de sacarlo de mi vida, tolero. Pero esa toleración, si podemos decir, es externa, porque por dentro veo todos los mecanismos para poder destruirlo. Comprender es el paso más importante
para estrechar puentes de diálogo. Si no hay una comprensión, los puentes de diálogo nunca va a haber. Los conflictos religiosos, sin entrar en ningún especial, los conflictos religiosos, los conflictos raciales y hasta a veces los conflictos políticos no son lineales. Porque un conflicto lineal es un conflicto que tiene un punto de partida y un punto de finalización. Los conflictos de ese tipo son espirales. En el punto, en el centro, está la mayor concentración del conflicto. Cuando se va esparciendo ese espiral, esa elipse, pensamos que terminó el conflicto. No, estamos en un estado de status quo. Sigamos, ¿no? Aquí el odio es un sentimiento que puede experimentar cualquier persona cuando no soporta o le desea mal a otro ser. Ya sea una persona, ya sea animales, no, animales no humanos. Cuando digo animales, porque el ser humano también es un animal. Algo colectivos, en fin. Esta emoción puede permanecer durante un tiempo prolongado en la persona que la siente, incluso en toda la vida. Hay gente que vive toda la vida odiando y no entiende. A muchos años atrás, estando en Brasil, tuve una experiencia prácticamente que me marcó la vida. Se hizo un seminario sobre el tema de la discriminación, el odio, en la Universidad de Caxias do Sul. La Universidad de Caxias do Sul queda en una ciudad donde mayormente la población es producto de la inmigración italiana. Y siempre había resabios contra el judío. Había pequeños grupos judíos que vivían ahí aislados, pero no como comunidad, sino como familias aisladas. Y se trajo un profesor en especialista desde Israel, que habla español, y el que lo organizó era una persona de origen italiano, el doctor Getulio Basata, el cual tenía la idea de construir esos puentes de diálogo. Y trajimos a un superviviente de la comunidad judía de ahí de Río Grande do Sul, donde él mostró su brazo, por supuesto, marcado, ¿no? Hasta ahí todo es una historia que muchos conocen porque se repite en muchas comunidades. Lo que no saben es que había un muchacho ahí que era estudiante de historia que era negacionista. Negacionista. Y él se quedó impresionado y al terminar dijo, yo nunca pensé que iba a ver en mi vida la realidad que yo estaba negando. Pasaron los años y me encontré con este muchacho y me relató que él fue a estudiar a Israel y se empapó de todos esos temas y se hizo parte de alguna forma de esclarecimiento, de un movimiento de esclarecimiento para destruir el negacionismo. Lo que él me dijo en privado es que hasta el día que vio a esa persona con el brazo marcado, el sentimiento que le daba un judío era un sentimiento de repulsa, pero que muchas veces lo trataba de disfrazar con sonrisas, por supuesto, falsas. Eso me hizo pensar cuando escribía hoy esto. El odio para gestionarlo requiere de una gran habilidad, puede generar mucho dolor y está vinculado a actos violentos. Muchas veces se utiliza el odio como la justificación de dicha violencia y está relacionado con las emociones básicas de ira y de asco. Por lo tanto, su función estará relacionada con evitar situaciones dañinas o movilizarse para protegerse de ellas. Estar llena de odio es hacerse daño a uno o a uno mismo. Es decir, el odio es algo que nos destruye. El odio tiene muchos significados. Dependiendo de la persona y de hacia dónde se dirige el odio, se puede utilizar el concepto con diferentes connotaciones. Veamos algo interesante. El odio. ¿Qué es el odio? En breves palabras, es un sentimiento que experimenta una persona cuando no soporta o le desea mal a otro ser. Puede generar mucho dolor y estar vinculado a actos violentos. El desconocimiento,
el rechazo y miedo nos hará pensar y actuar con odio. La envidia se genera angustia, malestar, al ver que otras personas tienen algo que deseamos. Esa es la envidia. Esa es el paso inicial al odio. Características individuales que tiene la persona que odia es tener baja autoestima, junto a una elevada agresividad. Situaciones adversas, ser dañadas por otras personas, desengaños, rupturas, duelos, da también manifestación de odio. ¿Cómo gestiona el odio? Sé consciente de tu odio. Busca que tenés en común. Expresa lo que te sientes. Acepta que ese odio estaba en ti. Permítete el perdón y permite manifestarlo, verbalizarlo, para que alguien te ayude. El odio trae síntomas físicos y síntomas psicológicos. Los síntomas físicos: insomnio, pérdida de energía, cansancio, elevada presión sanguínea, problemas cardíacos, alteraciones del sistema digestivo, daños en el sistema inmunitario. Los síntomas psicológicos: estrés y ansiedad, soledad y tristeza, intranquilidad, pensamientos intrusivos, agresividad y violencia, baja tolerancia, desesperación, insatisfacción, dificultad para concentrarse. Miren todo lo que el odio nos genera, cómo nos va destruyendo si nos domina. Ahora quiero mostrar a ustedes un cortometraje y espero que es un cortometraje de unos minutos, de 10 minutos, pero es muy interesante y quiero después de eso que sigamos un poquito más adelante, ¿no? Voy a poner compartir sonidos y optimizar para el OK. Muy bien, vamos a ver aquí. Vamos, voy aquí a la presentación y vamos acá a ver el odio. Me dicen si están escuchando, por favor, ¿eh? Se escucha perfecto. Las más terribles tragedias de la historia han tenido un origen común: el odio. ¿De dónde viene este sentimiento destructivo? ¿Es algo natural e inevitable o es posible contrarrestarlo? ¿Cuál es el origen del odio? Ahí donde haya dos o más personas, casi seguro que habrá conflicto. Y ese conflicto puede generar enojo. Pero el enojo no es lo mismo que el odio. El enojo es una emoción y como tal es automático y transitorio. Mientras que el odio es un sentimiento en el que ya interviene la conciencia. Al enojo, para convertirlo en odio, le agregamos experiencias, motivos, racionales o no, y otras emociones como el disgusto, y lo volvemos más duradero. Para Aristóteles, además de la duración, el odio tiene una característica que lo diferencia del enojo. Quien odia desea la aniquilación del ser odiado. Gulp. Así que no estamos hablando aquí de cuando decimos ¡ay, odio la pizza con piña!, que es solo un modo enfático de decir que no te gusta ese alimento tan delicioso. Tampoco nos referimos al odio a cualidades negativas del que habla Thiebaud, como decir odio la impuntualidad. Estamos hablando del deseo persistente de causarle un mal a alguien más, especialmente a otros grupos humanos. Pero, ¿cuándo empezamos a ser así? El psicólogo social James Waller infiere que el odio es nuestra herencia evolutiva. Fue hace muy poco que empezamos a vivir en esto que llamamos civilización, no más de 10,000 años, comparados con los por lo menos 100,000 que tiene nuestra especie. En 90,000 años de ser cazadores y recolectores, desarrollamos la cultura, el lenguaje y la compasión, pero también aspectos agresivos que nos ayudaron a sobrevivir. En ese entonces no éramos tantos ni teníamos acceso a tantos recursos como ahora. Imagínate vivir en una tribu nómada. Somos solo unas 100 personas. Conoces a todos y todos te conocemos, pero no identificas a nadie que no sea miembro de tu tribu. Viajamos en grupo buscando alimento y refugio. Sobrevivir ya es de por sí difícil y el asunto se pone peor cuando nos encontramos
con otros seres que están buscando la misma comida y los mismos refugios que nosotros. No son animales salvajes ni monstruos, sino simplemente otra tribu. Una tribu extraña que provoca miedo. Según Waller, esta cruda competencia favoreció la evolución de sentimientos que permitieran justificar el despojo a los demás e incluso su sometimiento o exterminio. Uno de ellos es el etnocentrismo, la convicción de que nuestra tribu es mejor, la más inteligente, la más fuerte o la más valiosa. Pero es imposible definir la identidad propia sin diferenciarla de la ajena. Por eso también surgió la xenofobia, la aversión a aquellos que no pertenecen a nuestra tribu. Los ajenos serían los tontos, los sucios o simplemente los malos. Los Kungsan del Kalahari viven como en aquellas épocas. Son muy solidarios y generosos entre ellos. Se llaman a sí mismos Suntuasi, la gente de verdad. Y en su idioma, la palabra para decir extranjero es la misma que usan para decir malvado. En un pueblo de Nueva Guinea se llaman a sí mismos los Asmat, que simplemente significa las personas. Los humanos. Ahí, extranjero se dice manowe, que se traduce como comestible. Ay. Si estos ejemplos te parecen muy extremos, piensa cómo se refiere tu tío al que le encanta el fútbol a quienes apoyan al equipo rival. Afortunadamente tu tío es civilizado y todo se queda en bromas, ¿verdad? Y es que muchas veces la identidad de un grupo incluye la aversión al otro. Somos nosotros porque no nos parecemos a ellos. Esto genera estereotipos que, al mismo tiempo que estrechan los vínculos internos, amplían la brecha con los demás. Y aunque la enemistad puede ser por motivos étnicos, religiosos o ideológicos, cualquier pretexto sirve. En un experimento se le dio a un grupo de niños gafetes con su nombre, a unos rojos y a otros verdes. De inmediato los chicos comenzaron a identificarse con los de su color y a mostrar aversión a los del color diferente. La verdad es que no todos odiamos, por lo menos no siempre, pero es bueno reconocer que todos estamos dotados con la capacidad para odiar. Los psicólogos dicen que el odio está basado en el miedo, especialmente si eso que tememos está en nosotros mismos y lo vemos proyectado en los demás. Así es más fácil culpar a la persona o grupo ajeno de todo lo que está mal en vez de responsabilizarse uno mismo. A nivel neurológico, los experimentos han mostrado que con el odio se activan regiones llamadas circuito del odio, que comparte partes con el circuito del peligro y del enojo, pero no es el mismo patrón. Por ejemplo, con el odio también se activan algunas regiones que se encienden con el amor romántico. Podríamos decir que odiar es enamorarse del miedo y la agresión. Y este sentimiento no se sostiene solo. Para seguir existiendo, debe ser alimentado con lo que se llama discurso de odio, lo que ha tenido nefastas consecuencias en la historia. En la Alemania de los años 30 y principios de los 40, los líderes nazis convencieron a buena parte de su pueblo de que la culpa de todos sus males la tenían los judíos, los gitanos y los homosexuales, y que debían ser destruidos, lo que llevó a los campos de exterminio y a la muerte de 11 millones de personas, incluyendo niños. En Ruanda vivía el pueblo Bantú. Este tenía dos tribus principales, la mayoría Hutu y la minoría Tutsi. Cuando los belgas invadieron Ruanda, establecieron un sistema de castas. Dijeron que los Tutsi eran superiores y les dieron mayores privilegios que a los Hutu. Esto exacerbó el odio entre las dos tribus, que por otro lado son étnicamente iguales. En 1961, los ruandeses se independizaron y los Hutu tomaron el poder, sometiendo a la minoría Tutsi a la que le tenían tanto resentimiento. Los medios de comunicación promovieron discursos de odio. La crisis económica hizo estallar un conflicto que culminó con el genocidio de los Tutsi, donde murieron el 70% de ellos. Como estos, también está el ejemplo de la masacre armenia por parte de los turcos, el exterminio de indígenas en Guatemala en los años 80 por parte de la dictadura militar. Incluso actualmente en Myanmar, los militares y los budistas extremistas persiguen y matan a los musulmanes. Y es que el odio no resuelve conflictos. El vencedor en una agresión nunca ha demostrado ser quien tiene la razón.
Pero la historia también tiene ejemplos de convivencia y tolerancia. En España, ya en el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio, siendo un católico devoto, promovió la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos, intercambio cultural que llevó al florecimiento de las ciencias y las artes. Fundó la Escuela de Traductores de Toledo, que fue responsable de la difusión de importantes obras de medicina, física, matemáticas y astronomía. En el siglo XVIII, filósofos de la Ilustración señalaron la relación que hay entre una actitud de tolerancia y el progreso de los pueblos. El avance de las ciencias, la tecnología, las leyes y las costumbres solo puede desarrollarse en un marco de respeto y proliferación de ideas divergentes. Y es que diría Lévi-Strauss, el progreso no es patrimonio de una raza o una cultura. Las sociedades solitarias están condenadas a estancarse. Solo la convivencia entre las sociedades puede hacerlas crecer. Aquí la palabra clave es tolerancia, la capacidad de aceptar a otros aunque sean diferentes en sus ideas, sus creencias o su físico. ¿Cómo la alcanzamos? La activista Helen Keller ya lo dijo, la mejor consecuencia de la educación es la tolerancia. Cuando conocemos de los demás su pensamiento, sus tribulaciones y su historia, se desarrolla la empatía. Te contamos una historia de esperanza. Un día, el músico afroamericano Daryl Davis tocaba en un bar cuando un hombre blanco le dijo: "No sabía que los negros podían tocar tan bien a Jerry Lee Lewis". Resulta que el cliente era un miembro del Ku Klux Klan, un grupo de odio de recalcitrante racismo. Daryl le dijo: "Bueno, Lewis lo aprendió de algún lado", y le contó de los orígenes del rock en el blues y el woogie boogie negros. El conocimiento agrietó las certezas del hombre racista y surgió una amistad. Desde entonces, Daryl se ha dado a la tarea de buscar a miembros del clan, platicar con ellos, invitarlos a cenar y ha logrado que más de 200 cuelguen la toga. Hizo suya la frase de Abraham Lincoln: ¿acaso no destruyo a mis enemigos al hacerlos mis amigos? Pero, ¿qué tan grande debe ser la tolerancia? ¿Se debe tolerar toda clase de costumbres e ideas, incluso las que dañan y son intolerantes? Esta pregunta todavía suscita discusiones, pero Karl Popper ofrece una solución. Se debe tolerar todo menos la intolerancia misma. ¿Por qué? Porque la intolerancia puede destruirlo todo, incluyendo a la misma sociedad que le dio cobijo. Cuando encontremos acciones o discursos de odio, no los dejemos pasar. Hagamos saber que no estamos de acuerdo y digamos por qué. El conocimiento puede transformar a la sociedad. En palabras del gran Nelson Mandela, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o su religión. La gente aprende a odiar. Y si puede aprender a odiar, se le puede enseñar a amar, porque el amor surge de forma más natural en el corazón humano. Muy bien. Un momentito. Vamos a... ¿cómo estamos ahí? ¿Todos vieron? ¿Aló? ¿Todos vieron? Se vio perfecto. Sí, Ramiro, todo estuvo bien. Ok, entonces volvemos al PDF. Déjenme un poquitito, que a veces se me... Ahí está. Al PowerPoint. Ahí está, pero que lo voy a pasar aquí. Muy bien. Me están viendo, ¿no? ¿Correcto? Se ve perfecto. Ok, entonces veamos este concepto, consecuencia del odio. Dijo el padre Patrick de Beau: el genocidio es una enfermedad humana que siempre latente. El genocidio es una enfermedad humana siempre latente. Despierta, se duerme y vuelve a despertar una y otra vez. El doctor Yehuda Bauer, una de las grandes autoridades de investigación sobre el Holocausto, miembro del Yad Vashem, dijo: la Shoah, genocidio. La Shoah no es holocausto, voy a explicar después. Fue una línea divisoria de aguas
no solo del siglo XX, sino de toda la historia, de toda la historia humana. Fue una experiencia sin precedente de tratar de aniquilar a un pueblo entero y destruir su cultura. Estamos viendo algo que es importante y dije que iba a hacer un énfasis en dos cosas. Ustedes vieron en el tema de la presentación del corto, muy interesante, me pareció muy educativo, sobre las diferentes opiniones, Abraham Lincoln, Martin Luther King, en fin. Caín y Abel, el primer acto de odio que trae la humanidad en la Biblia, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le contestó Caín? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Claro que somos guardián de hermano. Cuando el Papa Juan Pablo II, en 1986, en abril de 1986, ingresa por primera vez, no solamente él, sino cualquier otro papa, otro pontífice, a la sinagoga de Roma, y él habla de la historia que distanció, trayendo las palabras del Concilio Vaticano II, de Juan 23, donde en la Nostra Aetate, él le pide perdón por las acusaciones de desidio en la cual el pueblo judío fue sumida durante 2000 años. Y él mismo, Juan 23, saca en el Concilio Vaticano II el concepto de que los judíos son culpables del asesinato de Jesús y también de Judas Iscariote, Judas, la persona de Cariot. Nada más para que ustedes sepan, todo el mundo dice Judas Iscariote. En hebreo es Yehuda Ish Cariot. Yehuda, Judas, un hombre, un ser humano, una persona de la aldea de Cariot. No tiene nada que ver Iscariote, nada, se tomó Iscariote como un símbolo del mal, nada que ver. Y se decide sacar eso. Juan Pablo II lo trae a colación. Eso se ve muy bien en un libro del doctor Mario Sabán sobre historia es decir, los orígenes, las raíces judías del cristianismo. Él termina ese concepto, esa visita, ese discurso, con unas palabras del Salmo 131. Cuán bueno es que los hermanos estén juntos. Ine mató Fumanaim, Shevet Ahim Gambiahat. Eso lo trajo el Papa Juan Pablo II. Un hombre que fue víctima también de la persecución del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿somos guardianes? Claro que somos guardianes. No podemos mirar hacia el otro lado. No podemos ignorar la realidad. Edmund Fleck, el gran poeta judío alsaciano, en su poema Soy judío, dice en una de sus estrofas algo impresionante. Donde hay una lágrima, el judío llora. Es decir, tenemos la capacidad en el ser humano, como dice en el corto, de poder destruir la intolerancia. Entonces, veamos algunas cosas interesantes y después al final quiero que todo el mundo tenga para unas pruebas. Tenemos unos minutos más todavía. Entonces, fobia, hay fobia desde el punto de vista psicológico y fobia desde el punto de vista filosófico. Fobia es algo femenino. En psicología es el miedo patológico, sobre todo por el carácter obsesivo de ciertos objetos, actos o situaciones. Esto en portugués. Es miedo o adversión imposible de contener. La judeofobia. Hay xenofobia,
el odio al extranjero, hay claustrofobia, el odio a encerrarse, hay judeofobia. Veamos aquí. Parte de este material es de autoría mía, parte de material también utilicé algunos conceptos de una de las autoridades más importantes que hay en el mundo del análisis de la judeofobia, que es el doctor Gustavo Peretnik. Tiene su libro La judeofobia, a pesar de que también la doctora Deborah Lipstadt, una de las autoridades más importantes en lo que es holocausto y enseñanza, la cual ganó un juicio a uno de los negacionistas más grandes en Inglaterra, en su libro El odio permanente, ella también trae algo de la judeofobia y después vamos a completar algunas partes de unas investigaciones que hice con respecto al término antisemitismo. Veamos. El sacerdote Edward Flannery, en su libro 23 siglos de odio, de antisemitismo, revela que su interés por el tema del odio al antijudío nació cuando descubrió un abismo que separa judíos de cristianos. ¿Cómo es posible, se pregunta el sacerdote Flannery, que el judío abrumado por la conciencia de la secular opresión que ha sufrido en el mundo cristiano hable de igualdad de condiciones con el cristiano que está sinceramente convencido de que su interlocutor otorga excesiva importancia a las persecuciones? Intentamos aquí tender un puente sobre ese abismo, trae el doctor Gustavo Peretnik, permitiendo a más gente conocer páginas muy oscuras de la experiencia humana y llamativamente poco investigadas. Hasta el año 1879 la judeofobia había arrancado por comunidades enteras, destruido cientos de miles de vidas, sembrando desolación por doquier, había dado lugar a mitos, miedos y enfrentamientos que inundaron de violencia la vida europea. Sin embargo, no existía una palabra para denominarla. En esta forma tan peculiar del odio, careció de nombre hasta 1879, cuando Wilhelm Marr, eso es todo lo que viene, es investigación propia, periodista alemán, que odiaba a los judíos, popularizó el término antisemitismo, y él mismo a fines del siglo XIX lo hizo prácticamente como palabra en boca de todos los europeos, ¿no? Eso es algo importante. Con él se propuso neutralizar la connotación religiosa que podría tener la voz antijudía. El panfleto de Marx logró 12 ediciones en un año. En él advertía del peligro de la influencia de los judíos en Alemania. Era un modo de exhortar a desembarazarse de ellos, con tal independencia de las inclinaciones religiosas que los judíos pudieran exhibir. A los efectos de esta introducción, lo importante es que el término de quemar eligió está contaminado de varios conceptos cerrados. Sería largo de hablar, pero eso es parte del curso. Para Marx, los judíos eran peligrosos porque su objetivo era menoscabar la identidad germánica y por lo tanto destruir lo germánico. Para Marx, nada podía alterar su naturaleza foránea, ni siquiera su conversión religiosa. En consecuencia, ¿no? Para Wilhelm Marx, rechazaba el término Judenhass, que significa en alemán odio a los judíos, porque para él incluso los judíos que se consideran cristianos a sí mismos seguían siendo objeto de animadversión. Presten atención, los nazis, si sabían que había una familia judía que se había convertido al catolicismo, vivían como cristianos, habían dejado de convivir como judíos, pero había un abuelo que ya era judío, que había sido judío, era suficiente para que vayan todos a la cámara de gas. Ese concepto que el nazismo utilizó proviene de esa idea de que Wilhelm Marx está diciendo. En su búsqueda de una palabra con connotación racial y científica y no religiosa, dio con el vocablo alemán antisemitismus en mayúscula, porque en alemán todos los sustantivos se escriben en mayúscula. Para él y las legiones de personas que adoptaron esta palabra, solo significaba una sola cosa: odio a los miembros de la raza judía. Veamos uno de los errores del concepto antisemita o antisemitismo. En primer lugar, veamos, ¿no?, que es muy importante esto,
que se presupone la existencia de un pueblo semita, lo cual de hecho no es así. La palabra semita fue acuñada en 1781 por un historiador alemán para describir un grupo de lenguas originarias de Oriente Próximo, es decir, Medio Oriente, que aguardaban algunas similitudes lingüísticas, tales como el árabe, el hebreo, el arameo, el amarico, el acadio antiguo y el ugarítico. Presten atención a todos ustedes. De todas las lenguas que hablé ahí, el árabe, el hebreo, el arameo y el amarico prácticamente se practican todas juntas en Israel. El arameo en las academias rabínicas, el amarico en la inmigración de los etíopes a Israel, que hay libros hoy en amarico, libros de oraciones en amarico, libros de religiosos, Talmud, Biblias, etcétera, etcétera, en amarico. El hebreo, por supuesto, y el árabe por la población árabe que hay. Es decir, de todas las lenguas que mencioné ahí, 4 se practican en un país que tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados, lleno de países que rodean con deseo de exterminarlo, y en ese lugar se practican 4 de las lenguas semíticas que de alguna forma contienen gran parte de la historia humana. No hay nada que aglutine como pueblo a los hablantes de esas lenguas. El doctor Gustavo Pérez agrega conceptos que escribo a continuación. En principio, semitas no hay. Es lo que dije recién, la voz podría aplicarse en paleología o en antropología. En la remota antigüedad hubo grupos semitas, pero suponer hoy que un judío de Holanda, uno del Yemen o uno de Etiopía pertenece a la misma raza semita, junto con un árabe de Marruecos o de Siria, es de todas luces absurdo. La aplicación del término a idiomas determinados comenzó en 1781, cuando Arthur Schlosser, en lo que yo mencioné recién, denominó semíticas a las lenguas que se hablaban en el Medio Oriente antiguo y de las que hoy perduran el hebreo, árabe y el arameo, y agrego lo que dije antes, el amarico. El término provenía de la clasificación de idiomas que hace el 10º capítulo del libro de Génesis, para que tengan la fuente bíblica. Aquí hay una conclusión, y después de esta conclusión quiero hablar algo y pasar un nuevo filme de 1 minuto. En la novela de Arthur Miller, que se llama En el punto de mira, editada en 1945, meses después de haber culminado la Segunda Guerra Mundial, un antisemita pasivo empieza a sufrir de visión borrosa y tiene que llevar gafas. Al verlo con su nueva imagen, su jefe y su vecino deciden que es judío. Es decir, que ese que decía que era antisemita era todo mentira y que era un verdadero judío. Lo someten a prejuicios y al final, a violencia física. Irónicamente, él aún no siendo judío, acaba siendo objeto del antisemitismo. Quiero nada más compartir con ustedes algunas cosas antes de ir a un filme. Presten atención a una investigación que hice sobre Wilhelm Marr, ¿no? En una de sus amargas ironías, al final de su vida, Wilhelm Marr se retractó de sus acusaciones antisemitas y en su último ensayo titulado Testamento de un antisemita, reconoció que los defectos que había atribuido a los judíos eran en realidad el resultado de la revolución industrial y de los debates políticos de la época. A pesar de sus remordimientos, el daño ya estaba hecho. Hasta los días de hoy utilizamos el término antisemitismo y hasta los días de hoy podemos ver lo que algunos hoy aparecen gente que no nos imaginamos que eran antisemitas y, como dijo un amigo mío, salieron del closet. En cuanto a la cuestión descrita antisemitismo, si va con guión o sin guión, anti-guión semitismo o todo junto, por alguna razón, cuando esta palabra se publicó por primera vez en inglés en 1893, se le puso un guión, anti con minúscula, guión semitismo, es decir, con S. Sin embargo, en francés y en español siempre se ha escrito sin él y en minúsculas. Antisemitismo. Personalmente, en inglés, varios estudiosos de la lengua, filólogos ingleses y estudiosos del concepto antisemitismo, han optado por no utilizar el guión porque la palabra tal y como la concibió su creador y según se la utiliza,
según se la ha utilizado en los últimos 150 años, significa sencillamente odio a los judíos y no aversión a algo inexistente llamado semitismo. Cuando Wilhelm Mark la acuñó, ciertamente no se refería a la persona que hablaba árabe, arameo, amarico, acadio o ugarítico. Solamente la acuñó para identificar y describir el odio al judío. No a quien que practicaba esas lenguas, sino los estudiosos de lenguas que había en Inglaterra también tendrían que ser víctimas del antisemitismo. Por eso, especialmente, me parece ofensivo cuando los hablantes de alguna de esas lenguas afirman que no pueden odiar a los judíos porque la lengua que hablan está lingüísticamente emparentada con el hebreo. Por último, al usar las minúsculas para escribir antisemitismo en lugar de las mayúsculas, pregunto, ¿estoy haciendo algún manifiesto? Así es, a mi modo, y desde luego no soy el único que lo hace. Valido humildemente la afirmación de Jean-Paul Sartre y de Julius de que el antisemitismo es una pasión ilógica, disparatada, llena de contradicciones y argumentos absurdos. No merece la dignidad de la mayúscula que en las lenguas latinas y también en inglés se reserva a los nombres propios. Esto es recordado con un chiste, ¿no? Que apareció, que según dicen, contaban los judíos en la Alemania de la década de 1930. Y decía así, un chiste variante del humor judío frente a las agresiones. Estos eran dos judíos sentados en uno de los escasos bancos del parque en los cuales se le permitía estar. Uno leía el Berliner Gemeinderat, un periódico de la comunidad judía, el otro la publicación nazi Der Stürmer, una publicación virulentamente antisemita. ¿Por qué demonios lee eso?, le preguntó el lector del diario de la comunidad judía a su amigo que leía Der Stürmer, que era un diario antisemita. Cuando leo una publicación judía, respondió el aludido, solo oigo hablar de nuestros males y de nuestro destino terrible. En cambio, el de Stürmer leo que controlamos los bancos, los medios de comunicación del mundo, los gobiernos internacionales y que somos muy poderosos. Prefiero por lo menos por un instante leer esto último. Y a lo que yo digo al final, una absurdidad así no merece ir en mayúsculas. Como dijo mi maestro Rabí Mordejai Ederi, Zichron Levarjá, bendito sea su memoria, cuando tradujo el libro Eclesiastés. Todo traduce en vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él tradujo absurdo de absurdidades, todo es absurdo. Y quiero finalizar con un pequeño video de 1 minuto, porque hay algo que es la consecuencia del odio que hoy en día muchos jóvenes lo viven y no nos damos cuenta. Y no porque sean judíos, sino simplemente porque son víctimas de odio. Veámoslo, por favor. Me permite, creo que está ahí, y después tenemos unos minutos más para algunas palabras. Esto dura 1 minuto y algunas personas que deseen hacer alguna pregunta. Nada más. Vamos a voy a ir aquí al video, por favor. 1 minuto. Rabino, no se ve nada.
Rabino, no se proyecta nada. Muy bien. Hemos... Rabino, no se proyectó. ¿No se proyectó? No. Bueno, entonces espero que lo vamos a pasar de vuelta. Por favor, déjenme ver. Compartir video. Aquí dice compartir video. Déjenme ver. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Y voy a poner aquí. A ver si... Me dicen si lo vieron ahora. Me hacen por favor una seña si lo ven. ¿Lo están viendo? ¿Aló? ¿Lo ven? Se ve perfecto, se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces disculpen por la otra vez, discúlpenme. Me pringao. Hola. Hola. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Sí. ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Y tú? Adrián. ¿Cuántos años tienes? There's no loneliness. Everyday hero. Happiness is in your head. ¿Lo vieron ahora? Se vio perfecto. Ok. Entonces, un minutito. Vamos a ver aquí. Mostrar la reunión. Muy bien. Tenemos algunos minutos más, por lo menos, para algunas personas. Como dije, mi nombre es Rabino Rubén Nachmanovich, nacido en Argentina, naturalizado brasilero y vivo en Costa Rica, soy ABC. Entonces, en inglés, fue un placer para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, unos minutos más, por favor, lo pueden hacer. Tienen el contacto de la universidad, es una oportunidad única. No solamente vamos a entender, hay preguntas ahí por qué se odia al judío, vamos a tratar de entender, sino también vamos a tratar de encontrar herramientas para convertir ese odio, esa animosidad en algo que sea diferente. A veces es difícil, lo irracional, cuando hay mucha violencia irracional, no se consigue, pero sí por lo menos tener la herramienta para que las personas que nos vengan a agredir sepa que esa agresión lo único que hace es consumirlo a ellos. No solamente el pueblo judío, Martin Luther King en su marcha de 1968, unos días antes que sea asesinado, él dijo que cuando se habla contra el Estado de Israel, se habla de antisemitismo. En esa marcha fue acompañada por la mayoría de los rabinos que viven en Estados Unidos, una de las marchas más importantes por los derechos de la persona negra. Tenemos también mucha xenofobia con los inmigrantes en países, en Costa Rica, por ejemplo, se dice despectivamente nica al nicaragüense, y así lo podemos ver en muchas otras partes. Tenemos una oportunidad de aprender a tener herramientas porque le tenemos que enseñar a nuestros hijos que más allá de la tecnología, más allá del iPhone, más allá del iPad, más allá de las redes sociales, tenemos que saber cómo no caer en esto.
Finalmente yo mostré el bullying. Elizabeth, te voy a dar la palabra. El bullying es una consecuencia del odio, sin razón, de no aprender a entender y comprender al otro. Elizabeth, puedes hacer una pregunta, estoy a tu disponibilidad, unos minutos más me deja aquí el Salvador y Alejandro. Sé que yo tengo algunos, soy predilecto, me dejan a veces robar unos minutos a la clase. Elizabeth, por favor, haz tu pregunta. Elizabeth, si puede activar su micrófono, por favor. Ah, sí, gracias. Es que no me dejaba activarlo. La pregunta es sobre expresiones que a veces la gente dice, me cae mal esa persona y ni siquiera la conoce, nada más de verla. Y entonces aquí, digamos, ¿qué base psicológica tiene esa expresión, me cae mal? Un estereotipo, está llena de información negativa, conclusiones precipitadas, de cosas que escuchó, de información que filtró y no, es decir, que ingresó y no supo, que no supo filtrar, le contaron, mirá, él es así, así, y comenzó esa persona, no tener capacidad de alguna forma de filtrar, de limpiar esa información y ver lo que es correcto y lo que no es correcto. No en vano, por eso Dios nos hizo con 2 oídos y una sola boca, Elizabeth, para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero eso es generalmente mucho de lo negativo, mucho de sacar conclusiones precipitadas. Me contaron. ¿Vos sabés cuál es la peor palabra en español o en portugués? En español es pero, en portugués porém. La peor palabra. ¿Qué te parece el rabino Rubén? No, un tipo extraordinario. Pero, y ahí cuando viene pero, viene todo lo demás. Ahí viene todo lo negativo. Eso es porque estamos muchas veces cargados de información totalmente subjetiva y que nosotros no nos tomamos el tiempo para saber si eso no es hoy en día lo que llamamos fake news, no es noticia falsa, información falsa. Eso es una de las causantes del odio. Una vez me dijo una persona, ¿cómo? ¿Los judíos son pobres? Y le mostré fotos de villas miserias, de favelas, donde viven judíos. En Argentina, en Brasil y en otras partes más. Y la persona me dijo, pero esto no es Photoshop. Le digo, no, no es Photoshop, te puedo dar el nombre y la dirección. Ve y búscalos. Lo que sucede es que en el concepto del judaísmo, en ese concepto de Tikkun Olam, que la Universidad Hebraica de México lo tiene como bandera principal, como objetivo principal, nosotros tratamos de proteger a las personas. Por eso, permítame, mi querido gerente de Matra, que no es mi trabajo, pero es el suyo, pero lo que dijo Salvador, si alguien quiere estudiar y alguien quiere participar de los cursos, no puede ser lo económico un impedimento. Tenemos facilidades de pago, rabino. Exactamente, hay facilidad de pago. ¿Por qué? Porque el estigma el objetivo del judaísmo es que educación no puede ser elitista. Pero Elizabeth, lamentablemente, no todo el mundo piensa así. A veces tenemos que nosotros mismos hacer un ejercicio y decir, pará, ¿qué me estás diciendo? Déjame un minuto, ¿Será verdad? Déjame conocer a esa persona. Déjame entablar una conversación. Déjame ver cómo es. También tiene que partir de nosotros ese deseo de abrirnos para eliminar los estigmas, los estereotipos y a veces las influencias negativas en las conversaciones. ¿Te respondí, Elizabeth? Sí, muchas gracias, qué amable. De nada, gracias, excelente de nada, por clase. favor. Muchísimas gracias. Bueno, todos tienen el teléfono, todos tienen las direcciones.
a la gente de Brasil que no veía mucho tiempo. Aquí tengo a un amigo que no lo veía hace mucho tiempo, a Luciano Gómez. Le mando un fuerte abrazo desde ya a todo el mundo. Debe estar ahí por ahí Enrique Piloto también. A todo el mundo los aviso. Espero verlos en el curso. Agradezco a todos. Por favor, el que tenga que hacer un comentario, alguna cosa, algo, por favor, no lo deje de hacer. Estamos ahí, esperemos contar con ustedes. El curso comienza el 9 de septiembre y serán hermosas 14 clases que aprenderemos. Todo el mundo recibirá material y también bibliografía. En algunos casos, bibliografía que mismo la vamos a escanear y se va a mandar. En otros casos, en PowerPoint, en materiales y también recomendación de libros. Que tengan todos ustedes una muy buenas noches, una feliz noche. Agradezco la presencia de todos ustedes. Rafael, mi amigo Rafael, mi alumno Rafael, un fuerte abrazo. Rafa, hace tiempo que no nos hablamos. Sergio Levín, también hace tiempo que no veo. En fin, a todos le envío un fuerte abrazo, en especial a Salvador y por supuesto a la Universidad Hebraica de México. Una muy buenas noches, que Dios los bendiga y que podamos construir un mundo mejor, de alguna forma curar un mundo fracturado. Gracias, buenas noches y para todos ustedes lo mejor de lo mejor. Gracias. Muchas gracias, Rabino. Muy buenas noches a todos. Gracias a ustedes, Salvador. Gracias.